Hola, bienvenidos a la presentación virtual del curso Fundamentos de Administración. En esta presentación me voy a centrar en tres temas que son recurrentes en las lecturas de Valparaíso: los costos de transacción, la teoría de la agencia y la integración vertical y horizontal. Voy a empezar hablando de los costos de transacción. Los costos de transacción son los costos de negociar y concluir una transacción. La teoría de los costos de transacción fue desarrollada por Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, quien se preguntó: si el mercado es tan bueno, ¿por qué existen empresas? Y su respuesta fue: existen empresas porque existen costos de transacción. El mercado es un buen elemento cuando se trata de hacer transacciones de corto plazo, pero cuando se requiere hacer transacciones de largo plazo, el mercado resulta insatisfactorio. Y entonces ahí es cuando surgen las firmas, porque al empresario le resulta menos costoso tener sus factores de producción que conseguirlos en transacciones en el mercado. Miremos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa que va a construir un edificio. La construcción del edificio tomará 5 años. En determinado momento será necesario incluir mobiliario en madera para la elaboración de closets, puertas, entrepaños. Esto implica que el dueño de la constructora realice un contrato a largo plazo con un proveedor de muebles de madera para que el edificio mantenga uniformidad en los acabados. El constructor puede realizar un contrato con una empresa proveedora e incluir en el clausulado todos los elementos necesarios para garantizar la elaboración del mobiliario con ciertos estándares de calidad y de uniformidad. Esto implica buscar la empresa, seleccionarla, elaborar el contrato, definir las garantías, es decir, todo lo que constituye la preventa y la postventa. Resulta que elaborar un contrato de ese estilo puede ser complicado en términos de tiempo y de garantías. Entonces, el constructor puede decidir realizar un contrato con una empresa o realizar él mismo la operación, el proceso productivo, y más bien contratar carpinteros como trabajadores asalariados. ¿De qué dependerá esta decisión? De lo costoso que le resulte hacer esta operación a través del mercado o desarrollarla él mismo. Si los costos de producir el mobiliario de madera son menores a los costos de buscar la empresa, hacer un contrato, obtener garantías y correr el riesgo de que pronto la incumplan, entonces procederá la constructora a desarrollar ella misma ese proceso. Es decir, si los costos de producción son menores a los de transacción, entonces se internalizará el proceso productivo, es decir, la empresa realizará la labor. En caso contrario, si los costos de producción son mayores a los de transacción, la constructora procederá a externalizar el proceso, es decir, a hacer un contrato en el mercado. Y como elaborar contratos puede ser complicado, Coase nos dice que las firmas surgen cuando resulta insatisfactorio hacer ese tipo de contratos. Entonces, ¿de qué dependerá el tamaño de las firmas o de las empresas? Depende de la posibilidad de organizar transacciones. La firma será tan grande como el empresario pueda organizar transacciones y tan pequeña como el empresario decida abandonar transacciones. Ahora revisemos el otro concepto, el de la teoría de la agencia. Este concepto está atado al desarrollo de contratos. Resulta que las empresas se consideran una suma de contratos y la relación de agencia se da cuando en un contrato una de las partes, denominada principal, delega a la otra, denominada agente, la responsabilidad de hacer algo a cambio de un pago. Nosotros hablamos que con el surgimiento de las empresas modernas hay una separación entre los dueños de la empresa y los administradores. Estamos hablando de empresas grandes, modernas y complejas. Cuando los dueños ya no son los gerentes, sino que hay muchos dueños, estos delegan en administradores la organización del proceso productivo. Es decir, se da un proceso de delegación en el cual los dueños, que son los principales, delegan en los administradores, que son los agentes, la consecución de objetivos de la empresa. El problema es que cuando esto se presenta, es posible que tanto el agente como el principal tengan intereses distintos. Y si no hay convergencia de intereses, entonces el agente podría actuar de manera que maximice su propio interés y no el interés del principal. Chandler señalaba que el interés de los dueños de la empresa
puede que sea que la empresa le reporte utilidades periódicas, pero el interés o reparta esas utilidades entre los dueños. Pero el interés de los administradores, es decir, de los agentes en esa relación, puede ser el de reinvertir las utilidades para garantizar la permanencia de la empresa y no necesariamente repartir esas utilidades. Entonces, el problema en la relación entre principal agente, sea porque entre ellos existe asimetría de información, es decir, la información que tiene un agente puede ser diferente a la que tiene el principal. Y ahí el agente puede actuar utilizando la información en su propio interés y tomando decisiones diferentes a las que tomaría el principal si contara con la misma información del agente. Pero uno puede ver en la vida muchas relaciones de agencia. Una de ellas, también de las más estudiadas, es la relación de agencia que se produce entre médico y paciente, en donde el paciente es el principal y el agente es el médico. El tercer concepto es el de integración vertical y horizontal. Estas son formas de organización industrial. La integración vertical es la unión para controlar insumos y productos, y la integración horizontal se refiere a la adquisición de actividades económicas en el mismo nivel de la cadena productiva. Miremos esto con un ejemplo. La producción de un bien implica la consecución de materias primas e insumos, un proceso de fabricación y un proceso de comercialización y distribución. Esto es a grandes rasgos una cadena productiva en donde este es un eslabón, este es otro eslabón y el de acá también. Si una empresa se dedica solo a actividades de transformación, es decir, si solo elabora el producto, podría decidir en algún momento incursionar hacia la generación de materias primas. Entonces, si hace esto, si da un paso atrás, nosotros decimos que la empresa se integró verticalmente hacia atrás. O sea, estaba haciendo esto y pasó a hacer la generación de materias primas. De la misma manera, si una empresa se dedica a generar materias primas y decide incursionar en el proceso de producción, entonces decimos que hay integración vertical hacia adelante. De la misma manera, una empresa que se dedique a la transformación puede en determinado momento decidir que también va a incursionar en la distribución. Eso quiere decir, es un paso más arriba en la cadena productiva, y por lo tanto decimos que se integra verticalmente, integró operaciones, hizo una integración vertical hacia adelante. Si en cambio la empresa dedicada a la distribución decide unirse con otras empresas que también se dedican a la distribución, entonces decimos que se produce un proceso de integración horizontal. Estas formas de integración pueden tomar diferentes características. Por ejemplo, se pueden integrar para fijar precios o para distribuirse el mercado. Y ahí pues surgen formas de organización como los carteles o los trusts, otro tipo realmente hay variedad de formas de integrarse de esta manera. Bien, entonces espero que con esto hayan quedado claros los tres conceptos que son constantes en las lecturas de Valdaviso.